Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Antes que nada, saludo Ernesto, muchas gracias por la invitación para estar aquí contigo y con este público tan notable de empresarios y gente de la sociedad civil. Saludo también a Arturo Fernández, Kitty y también Toño, muchas felicidades, y a mis amigos Gustavo y Claudio, que encantado de compartir estas reflexiones con ellos esta mañana. Fíjense que hace, yo creo que ya 5 o 6 años, escribí yo un libro, que hasta el momento ha sido el único, que se llama México en la generación del desarrollo, nunca tan cerca como hoy. Y la razón por la que yo escribí ese libro sigue siendo esencialmente la de hoy, que es que yo veía que los mexicanos nos concentrábamos mucho en nuestros problemas, en nuestras deficiencias, pero en realidad sabíamos muy poco de lo que habíamos logrado y lo que habíamos alcanzado. Y analizando yo el escenario, yo en serio lo decía entonces y lo pienso ahora, que México puede ser un país desarrollado en esta generación. ¿Y qué es un país desarrollado? Pues un país desarrollado para mí es un país, en lo material, es un país de clases medias. Que por cierto, el dato que les quiero dejar en la cabeza es que de acuerdo al Coneval, en el 2018, el 42% de la población en México era pobre, 2018. Quiere decir que la gran mayoría de los mexicanos no éramos pobres, ¿qué somos? Clases medias. Lo que pasa es que como el discurso siempre es de pobreza, y nunca se sienta uno ni siquiera a ver estas estadísticas, pues la mayoría de la gente dice, no, pues si somos un país de pobres, los gobiernos se tienen que dedicar a políticas públicas de pobres, nosotros somos una clase media seguramente chiquita, no nos toca a nosotros, es para los pobres. Primer problema de concepción, somos un país de clases medias. Entonces decía yo que traté yo en ese libro de hablar de estos temas. Por cierto, en ese entonces Luis Rubio y Luis de la Calle habían escrito un libro muy bueno que se llama Clase Medieros. Y daban toda una serie de explicaciones en el mismo sentido de por qué éramos un país de clases medias. Y clases medias no es solamente, pero sí es, tener una situación económica donde tienes cuando menos resuelto, pues el vestido, ¿verdad? La comida, la alimentación, la educación, pero además es una forma de pensar, es una forma de vivir. Es aquel que piensa que de su trabajo y de su preparación depende su futuro. Por eso incluso ahora, que una de las, para complementar lo que dice Claudio, porque yo también hablo de que ha habido 5 crisis, le voy a poner 6 porque él incluye la educativa, una de las crisis que hoy estamos viviendo es una crisis social, porque hay un aumento dramático de la pobreza a partir de la caída del PIB y a partir del tema del coronavirus. 10 millones de personas más. Fíjense, para que vean los datos. Se piensa que pasaremos del 42% de pobreza en el año 2018 a cerca de 56%. Y ustedes dirían, ¿ya ven? Somos un país de pobres. No, serán clases medias empobrecidas, pero no deja uno de pensar como clase media. No deja uno de pensar que finalmente es el trabajo y el esfuerzo lo que lo hace uno salir adelante. La otra visión de qué es un país desarrollado, a mí me gusta la definición de Amartya Sen, es un economista indio, premio Nobel, que dice es un país donde se ejercen las libertades. Esa palabra que también Gustavo dijo hoy, libertad. La libertad de pensamiento, la libertad de expresión, el derecho a vivir cada quien como quiere vivir. Por eso hoy en día no es relevante solamente hablar de democracia, lo relevante es hablar de una democracia liberal, en donde derecho de libre tránsito, el derecho, por ejemplo, a la salud, el acceso a la vivienda. Hoy venía leyendo en el avión el derecho al acceso al Internet, ya también hoy en día es un derecho constitucional. Entonces, yo decía entonces, y lo digo ahora, tenemos la posibilidad de ser un país desarrollado en los próximos 25, 30 años. La otra cosa que yo sigo observando que nos pasa es que en México nos definimos a partir de lo que no somos o de nuestros problemas. Que por cierto, hay que reconocer que la razón por la que estamos donde estamos es porque claro que hubo problemas y los hay. A eso yo diría 3 temas: inseguridad, desigualdad, corrupción. Por eso yo a veces digo que no hay que obsesionarse con la persona, sino con las causas que permitieron que llegara la persona. Y si no combatimos las causas que permitieron que llegara la persona,
llegarán otras iguales o incluso peores. Hay que atacar las causas. Desigualdad, porque el mundo se ha hecho más desigual, porque en esta economía de mercado, que ha sido la que ha generado la mayor de las riquezas en la historia de la humanidad, también se nos olvidó voltear a ver los que se nos estaban quedando atrás. Porque teníamos esta visión de que si algunos prosperábamos y nos iba muy bien, los demás también algo iban a recibir. Pues no fue así. Porque aunque todos estamos mejor, algunos estamos mucho mejor. El otro tema, evidentemente, la inseguridad, que en el caso de México, pues ya parece una enfermedad crónica. No le hallamos cómo resolverla. Y la otra, hay que decirlo, hubo excesos de corrupción en las administraciones anteriores y hubo descuido de no haberlo atacado. Bueno, esas son las causas. Pero los problemas no nos definen. México es mucho más grande que sus problemas. Y algunos datos de esta historia de estos últimos 40 años, que según esto son un desastre, pero pues hay que recordar algunas pocas cosas. ¿Y por qué lo digo? No para defender un pasado de un partido político, lo digo para defender el trabajo de millones de mexicanos para construir un mejor país. Yo recuerdo, porque ya tengo edad para haberlo vivido, yo recuerdo que a principios de los 80, que por cierto el país quebró porque precisamente le apostó a un solo producto, que en ese entonces era el petróleo, y cuando bajaron los precios del petróleo y aumentaron las tasas de interés, el país simplemente quebró. Y no es que haya venido un grupo de personas neoliberales con una reflexión que aprendieron no sé dónde, fue la necesidad de la que los hizo abrirse al mundo. Muchos de los mexicanos de ese entonces, de ese gobierno, incluso recuerdo uno de los lemas de campaña de mi papá, el nacionalismo revolucionario. Así habían sido educados, pero tenían la inteligencia de cambiar de opinión cuando cambiaba la realidad. Y se abrieron al mundo. Y entró primero la entrada al GATT, después con el presidente Salinas, la firma del Tratado de Libre Comercio, que a la fecha es lo que se defiende. Y pasamos de ser un país que exportaba, el 70% de sus exportaciones eran petróleo. Ahí somos un país donde no más del 6% de las exportaciones de nuestro país son petróleo. ¿Y por qué? Porque cambió la economía de este país. Porque hoy en día, y hay datos que hay que recordar, somos el 7º productor de vehículos en el mundo, pero el 4º exportador. Somos el 4º productor de cerveza en el mundo, pero el 1er exportador. Somos el 1er exportador de pantallas planas, de refrigeradores. Somos el 6º proveedor de la industria aeroespacial. Somos el 10º productor de alimentos en el mundo. Llegamos a ser en el año 2017 el 6º país más visitado del mundo. ¿Ustedes creen que ese es un país mediocre? ¿Ustedes creen que ese es un país que puede uno simplemente definir por sus problemas? México, repito, es mucho más grande que sus problemas y por eso, si reconocemos esto, es que podemos ver con optimismo nuestro futuro. Parte del atorón mental que traemos en México es que como solamente vemos los negativos y no sabemos los positivos, pues estamos atorados. A muchos no nos gusta el gobierno actual ni nos gustan sus tendencias. Pero me vendieron que los del pasado también era todo nefasto y todo lo hicieron mal. ¿Qué tenían de malo, por ejemplo, las guarderías infantiles para atender a más de 300,000 niños? ¿Qué tenía de malo? ¿Y qué tenía de malo, por ejemplo, lugares y refugios para atender a las mujeres de violencia familiar? ¿Qué tenía de malo? ¿Y qué tenía de malo, por ejemplo, un seguro popular que permitió que la cobertura de salud pasara del 62% de la población en el año 2008 al 84% de cobertura en el 2018? ¿Qué tenía de malo? ¿Y qué tenía de malo el INE o el IFE? Que es finalmente quitarle el control de las elecciones al gobierno y pasárselo a los ciudadanos. ¿Qué tenía de malo? ¿Y qué tenía de malo o qué tiene de malo el INAI? Que precisamente en la época del presidente Fox, el tema es, yo en eso entonces no lo entendía, yo era diputado federal. Primer diputado, primera vez que el PRI perdía la mayoría y a mí me tocó el privilegio de ser diputado justamente cuando es mejor ser diputado, cuando estás en la oposición. Y en ese entonces vinieron estas nuevas ideas, ¿verdad?, de la transparencia, de que todos tuviéramos acceso a saber qué está haciendo el gobierno. ¿Cuántas cosas hoy sabemos en los medios de comunicación
porque tienen acceso precisamente a través del INAI. ¿Y qué tenía de malo? ¿Y qué tiene de malo la COFESE en un país donde todavía hay una enorme concentración económica en muchas empresas y donde incluso de acuerdo a la OCDE, a veces los mexicanos pagamos 40% de precios más altos que si viviéramos en competencia? ¿Qué tenía de malo? Lo que les quiero dejar en la reflexión, pues es que así es la vida, es de grises, es de matices. Sí hubo errores, sí hubo desaciertos, sí hubo excesos, pero hemos construido un país del cual nos tenemos que sentir orgullosos. ¿Por qué estoy yo aquí? Porque estoy igual que mis compañeros muy preocupado, porque veo que todo esto que hemos venido construyendo y que sí ha sido un avance, porque por ejemplo, en los 70s, la expectativa de vida en el país era de 61 años. Hoy en día es de 75. Bueno, sí, pero es que en el mundo también mejoró la medicina. Sí, pero aquí también, ¿eh? Aquí vacunábamos el año pasado a más de 110 millones de mexicanos al año, cada año. El 50% de la población en México tenía el año pasado acceso a Internet. Los niveles de escolaridad pasaron de cerca de, son 6 grados de escolaridad en el 70 a casi 10. Entonces yo estoy preocupado, muy preocupado, de que ese avance que nos podría llevar a ser un país desarrollado en esta generación, nos acerquemos más al modelo venezolano. Déjenme construir simplemente sobre lo que ya dijeron los que me antecedieron y yo hago una reflexión en este sentido. En lo económico, la propuesta es muy sencilla. Es una propuesta, la del gobierno en turno, una propuesta estatista. Así de sencillo. Y es una propuesta basada sobre todo en volverle a dar fuerza a los monopolios del Estado, a las empresas estatales, que por fortuna quedan ya prácticamente 2, ¿verdad? Pemex y la CFE. Y es una propuesta que está basada, y lo que yo les digo no lo interpreto, lo estoy leyendo de un libro que escribió el presidente en el 2018, para que no haya dudas de aquí hay interpretaciones. Es una propuesta de volverle a dar al sector energético el que sea el motor de la economía del país. ¿Y saben qué? El sector energético debe ser uno de los motores de la economía del país, sin duda, pero no Pemex y CFE. Yo creo que si en los 50 o en los 60 los gobiernos de ese entonces pensaban que había que apostarle al petróleo, yo creo que la verdad tenían razón. ¿Y por qué? Primero, acabábamos de expropiar la industria petrolera en el 38. 2, el mundo era una economía petrolizada. 3, México encontró petróleo. Teníamos mucho petróleo, entre otros el yacimiento de Cantarell, que nada más nos ha durado como 40 años. Y 4, los precios eran altos. Y 5, no sabíamos nada del cambio climático, no sabíamos ni que existía. Pero en el siglo XXI, en el año 2021, apostarle al petróleo, en una economía que se está despetrolizando, en donde la economía más grande del mundo, que es los Estados Unidos, están acelerando su transición energética de las energías fósiles a las energías renovables, en donde ya ni tenemos tanto petróleo, ¿verdad? Ya ni siquiera tenemos tanto, y donde hoy sabemos que vivimos una crisis de cambio climático, que de acuerdo a lo que me platicó el doctor Mario Molina un poco antes de que muriera, tenemos 10 años en la humanidad para corregir eso. Volverle a apostar al petróleo es simplemente un sinsentido. Y la otra, hay que decirlo aquí también, no sé si algunos ya lo sintieron, pero es un gobierno con una visión antiempresarial. No los quiere, no los respeta, no los valora, no necesitamos elaborar más. Y en lo político, que aquí también ya lo anticiparon Claudio y Gustavo, en lo político también es muy sencilla la propuesta. Es regresar a por ahí de los 30. Entonces, fíjense, en lo económico, pues los 60, ¿no? 70. Y en lo político, pues los 30. Un poco de historia. ¿Recuerdan ustedes que salimos de una revolución? Y que, pues después de la revolución, pues eran los generales los que andaban viendo quién era el siguiente presidente, y era muy complicado eso de la sucesión. Y ahí la genialidad del presidente Calles es decir, vamos a institucionalizar la sucesión, para que nos pasemos de un país de caudillos a un país de instituciones. Y hoy la gran propuesta novedosa del siglo XXI, la gran propuesta,
Además, también hay que hacer cifras. Yo creo que en el 17 éramos 15 millones de pelados. O no todos pelados, pero por lo menos de personas. En los 50 éramos 25. Bueno, ahí podrías entender que quizá una persona, un presidente muy fuerte que tiene que conducir con liderazgo. Pero un país de 126 millones de personas, ¿en serio alguien tiene la capacidad de tener todo en la cabeza? Entonces, no solamente es una actitud autoritaria, es pasar de las instituciones al caudillo. Yo no creo, la verdad, que 126 millones de personas no pensemos más o mejor o sepamos mucho más que una sola persona. A mí no me parecería muy digno, pero esa es opinión personal, ponerme en manos de una persona cuando vemos tantos que podemos pensar y reflexionar. En resumen, México puede ser un país desarrollado en esta generación. Sigue teniendo todo para ser un país desarrollado. La ubicación geográfica más envidiable, porque estamos al lado de la economía más grande del mundo, a la cual le hemos venido vendiendo. Pasamos de 50,000 millones de dólares de exportaciones en los 80s a más de 400,000 cada año a los Estados Unidos. Un país joven, donde la mitad de la población tiene menos de 29 años de edad. Y algo que me ha gustado mucho de las propuestas de Ernesto, que se ve que está en ese tema, entiende además que este país y este mundo ahora es un mundo digital. Estamos en la plena era de la economía del conocimiento. Microsoft, Google, Amazon, todas estas empresas valen 8 veces más que ExxonMobil o que Toyota. 8 veces más y creciendo. Si queremos combatir muchos de nuestros rezagos, nos tenemos que subir también al mundo digital. ¿Y saben quién se va a subir al mundo digital muy fácil? El joven. Y México es un país joven, donde tenemos oportunidades de vincularnos a ese mundo sin tener que pasar por muchos procesos y muchas etapas. Y además somos un país rico en energías renovables, en sol, en viento, en marea. Hay que creérnosla. México puede ser desarrollado en esta generación. No nos podemos dar, como han dicho aquí, el lujo de equivocarnos. No podemos, por ignorancia de los logros que hemos alcanzado los mexicanos, permanecer con una posición pesimista sobre las posibilidades de este país. México es grande, grande es su futuro, Sonora tiene un gran futuro y tendrá un gran gobernador. Felicidades.